Bueno, un saludo para todos los cubanos que me escuchan y que me ven. Esta idea se nos ha ocurrido a partir de conversaciones con muchos jóvenes que hemos constituido una especie de Frente de la Esperanza. Y consiste en hacer una serie de programas en la que expliquemos, o por lo menos demos nuestra posición, desde, como el propio nombre del programa lo indica, un cubano más. No queremos dar aquí definiciones exactas, ni bíblicas, ni proféticas, de ningún asunto, pero sí creemos que tenemos el derecho de expresar lo que como jóvenes sentimos y pensamos sobre toda la actividad política, cultural, social que vive nuestro país. Esta dinámica que estamos participando de ellas día a día, pero a veces como simples espectadores de lo que pasa. Y nosotros creemos que los jóvenes cubanos debemos empezar a dejar de ser espectadores para ser incluso protagonistas de lo que estamos viviendo hoy y de lo que puede ser para nosotros y para nuestros hijos y para nuestros nietos el futuro de mañana. En este primer programa trataremos de hacer algún tipo de reflexiones sobre la cuestión de la prensa, el periodismo, la información, los medios. No más que dar nuestro punto de vista sobre eso, que puede coincidir o no con el de ustedes. Pero bueno, creo que es necesario que nosotros empecemos a conversar y a confrontar ideas al respecto. Al final del programa se pondrán las vías de contacto por las que ustedes pueden hacernos llegar sus opiniones, sus criterios, que siempre enriquecerán las valoraciones que nosotros hagamos de la realidad. Bien, la prensa. Empecemos primeramente reflexionando sobre qué es un periodista, que sería en este caso los entes que protagonizan la vida de la prensa en un país. Un periodista, en nuestro criterio, primeramente es un servidor público. O sea, es una persona que debe el sentido de su trabajo a transmitir informaciones que sirven, que son útiles o interesantes incluso al pueblo al que pertenece o al mundo entero, porque ya este periodismo regional en el mundo cada vez tiene menos sentido. Ya cada vez que alguien hace un trabajo, publica un artículo o hace un programa, simplemente lo normal es que todos los ciudadanos que estamos conectados cada vez más en el mundo pues tengan acceso a ese programa o a ese artículo. Sin embargo, en Cuba pues todavía persiste el fenómeno de hacer prensa regional, prensa para el país, porque los argumentos que se manejan simplemente no podrían sustentarse en un plano internacional, donde otras personas puedan opinar y puedan incluso rebatir un grupo de argumentos que con toda impunidad, sin miedo a la réplica, usted puede decir dentro de Cuba. ¿Puede un periodista serio estar casado, aferrado o atado a una ideología? ¿O a un grupo de poder? ¿O a una persona incluso? A nosotros nos parece que el periodismo no puede estar amarrado a nada, ni puede estar esperando órdenes de nadie para hacer su trabajo. Y en Cuba, desgraciadamente, pasa que los periodistas se enteran, igual que el resto de los cubanos, sentados en una silla en su casa, cuando se lee una nota en televisión sobre los hechos que debieron estar ellos en el terreno informando hacía mucho tiempo. Y con eso, honestamente, nosotros no estamos de acuerdo. Los medios de prensa. Bueno, en el mundo hay muchos medios de prensa. Hay medios de prensa estatales, hay medios que son los públicos, ¿no? Hay medios de prensa particulares, o sea, de propiedad privada, hay consorcios de prensa, o sea, la propiedad se pone de manifiesto en todos los sentidos en esta variante. Ahora, hay una cosa curiosa. En Cuba, todos los medios de prensa son públicos. O sea, se financian con el dinero del pueblo. Sin embargo, no responden, en muchos casos, a los intereses del pueblo. El pueblo se quiere enterar de muchas cosas instantáneamente. Sin embargo, tenemos que enterarnos por los medios extranjeros cuando tenemos la oportunidad, los que tienen un DVD, un televisor o los medios para que le llegue un CD de muchas cosas que suceden incluso dentro del país. Dígase, muchas deserciones de nuestros deportistas que nos enteramos por bolas en la calle, o nos hace el favor una prensa que no está financiada con nuestro dinero de informarnos sobre eso. No sé dónde están los periodistas que nosotros pagamos.
O, por ejemplo, hace unos días, unos ciudadanos que no tengo muy claro quiénes son, que tengo entendido que no son delincuentes, pues entraron en una iglesia de la Caridad en modo de protesta, deseaban permanecer allí hasta que fueran escuchadas sus demandas por la autoridad correspondiente. Sin embargo, ya los entes independientes en Cuba, dígase tuiteros, bloggers y demás, ya le habían informado a todo el que pueden sobre el asunto. Sin embargo, los medios de prensa cubanos aún no habían dicho absolutamente nada. Y no se está discutiendo si tienen o no tienen la razón, si tienen o no tienen el derecho, si están o no están equivocados. Estamos discutiendo un asunto de los hechos, de que el periodista y su verdadera función era haber ido allí de inmediato. Y si un policía le decía, no, usted no puede entrar, pues ahí mismo la cámara, saliendo por Cubavisión, nacional e internacional, que el policía no lo dejaba entrar a la iglesia. Y si no, buscar un hueco, una ventana, tirarse de un caballete, yo no sé cómo hacerlo, pero como lo hacen los verdaderos periodistas en el mundo. Y es llegar a donde está la noticia, a darle voz al que no puede hablar. Y entonces nosotros creemos que el mérito de un periodista está en eso, y no en buscar la noticia fácil. Porque a veces creemos, y se nota en los noticieros, que un periodista cubano se levanta por la mañana y dice, bueno, ya déjame ver en qué me gano el dinero del artículo de hoy. Y sale para la calle y ve un puente agrietado o ve una palma real y dice, coño, aquí mismo está la cosa. Y ya usted ve en el noticiero un artículo sobre la palma real o sobre el puente que tiene una grieta. Pero es que en realidad ese facilismo periodístico no está a la altura de lo que demanda ningún ciudadano del mundo hoy en día, ni lo que estamos dispuestos a pagar. Y a veces no tenemos conciencia de que ese es el servicio periodístico que estamos pagando. Entonces me parece que sobre eso hay que reflexionar mucho todavía. ¿Cuál es el deber de verdad de los miles de periodistas que existen y que estamos formando todavía en nuestras universidades? Y yo creo que ningún profesor de periodismo vaya a, digamos, contradecir que este deber universal del periodista de buscar la noticia, y sobre todo las más difíciles, a costa del sacrificio que sea necesario. Yo creo que nadie vaya a contradecir que ese es el deber de los periodistas. Entonces nosotros, como jóvenes de esta generación, pensamos que hay que reformar completamente ese concepto de periodismo y de prensa que tenemos. Los gobiernos. Bueno, es muy interesante ver en el mundo cómo se comporta la relación entre gobierno y prensa. Generalmente es una relación antagónica, por así decirlo. O sea, cada vez es ínfimo en el mundo. O sea, no se ve en ninguna parte este fenómeno de que está toda la prensa de un país subordinada a los intereses de un gobierno. Eso, en primer lugar, no es viable, porque es que los gobiernos cambian, tienen esa cualidad bendita de que cambian. Y entonces pues usted no hace nada con casarse con un gobierno, porque a fin de cuentas luego vendrá otro. Y entonces pues las noticias que realmente son más interesantes, incluso más buscadas por el periodismo, que está al servicio del público, del contribuyente, del que paga los impuestos, del que aporta a la sociedad, pues es precisamente seguirle el rastro fundamentalmente a las personas que ocupan cargos importantes y que tienen la posibilidad de manejar esos recursos del pueblo. Y son los periodistas, a veces más que la policía, más que cualquier otro órgano, los que más persiguen a estas personas, y los persiguen y los encuentran haciendo cosas que no tienen que hacer. Y es la prensa la que lo informa. Y son cada vez más respetables los medios que más informan sobre esto. Por tanto, cuando usted en una sociedad no hace este trabajo como lo debe hacer, pues realmente se hace cómplice también de la corrupción, del robo, de la malversación. Se hace cómplice de los errores que se cometen y se hace cómplice de todo lo que sucede, que no debe suceder en el país. O sea, usted no puede decir, no, el problema es que yo soy periodista y aquel fue el que se robó aquello y yo no tengo que ver nada con eso. No, era su deber investigar todos esos casos. Y no estoy hablando de investigarlo policialmente, sino de hacer una investigación periodística que también existe. Y no solamente permitir que el pueblo se informe por la versión oficial que da alguien que está estrechamente comprometido con
las personas que han cometido ese error en concreto. Por tanto, eso no tiene ningún tipo de lógica. El público, el pueblo, está indefenso, porque estar desinformado es estar indefenso ante todas estas atrocidades que se pueden cometer, se cometen en todo el mundo y se cometen en Cuba también, simplemente porque no las conoce y por tanto no puede participar de eso. Y eso es una condición que el periodismo no se puede dar el lujo de poner el pueblo en esa condición tan vulnerable. Voy a poner un grupo de ejemplos de por qué digo y afirmo categóricamente que la prensa en Cuba realmente está jugando una función de portavoz del Estado y no está haciendo periodismo serio de ningún tipo. He seleccionado aquí, muy brevemente, en los días anteriores he estado leyendo un grupo de noticias. No hay que aplicarle un procedimiento ni un método muy complicado para darse cuenta de la inmensa manipulación que existe en las noticias que se le brindan a la gente. Con una simple visión rápida ya usted se da cuenta. Fíjese. El tema de los indignados, por ejemplo. ¿Cuál es la típica imagen que estamos viendo de estos ciudadanos que son muchísimos y que se han hecho eco de su lucha unos cuantos países en el mundo, sobre todo desarrollado? Bueno, estamos viendo la manifestación en que se dice, ¿no? Lo que se está comentando en la prensa cubana, que un grupo de manifestantes fueron reprimidos brutalmente por la policía y a veces son tan malos incluso que en el video que están proyectando está la policía protegiéndose con todo su sistema de protección, porque la lluvia de objetos que le está cayendo arriba es terrible. Y usted ve cosas incendiadas, usted ve cristales rotos, usted ve un grupo de cosas. Incluso se ve la gente en lugares parados frente y a veces hasta dentro de instituciones gubernamentales, que yo quisiera ver en Cuba qué le pasaría al que le tire una piedra a un lugar de eso, o al que pretenda entrar al Consejo de Estado, así como así, un grupo de personas por ahí para allá. Pero bueno, eso tiene un sentido, ¿no? Y es lo que hay que ver un poco detrás de esto. Yo le pregunté hace poco a un amigo español que estuvimos conversando, bueno, ¿y qué pasa con eso? Y dice, bueno, en primer lugar, las manifestaciones de violencia son mínimas. No es lo que suele ocurrir. En segundo lugar, es una cosa importante el hecho de que lo que no se dice aquí en ninguna parte es que la gente en todos esos países tiene el derecho de protestar y de manifestarse sin ningún problema. Usted puede caminar por la calle que quiera, demandando lo que usted crea que es justo. Y además, si usted lo va a hacer y es un sindicato y son miles de personas, pues usted solicita los permisos necesarios y se le brinda el apoyo, la protección policial, se cierran las calles para que usted se manifieste y ejerza su derecho a manifestarse como ciudadano sin problema de ningún tipo. Eso es lo que debe suceder. Ahora, indiscutiblemente en una masa enorme de personas, que bueno, los líderes están ahí, tienen los conceptos claros de qué es lo que están pidiendo y demás, siempre hay un grupo de personas que pueden excederse en algunas cosas. Y por tanto, o sea, una cosa es manifestarse pacíficamente en contra de algo y hay cosas que constituyen delitos. Hay personas que le va a pasar una manifestación por delante y lo primero que hacen es cerrar su negocio. Porque tiene vidrieras, porque tiene cosas que a veces no sobreviven a este tipo de manifestaciones. Y más cuando la gente está indignada y hay un grupo de cosas que siempre hay que intervenir. Pero si nos centramos en la esencia, la gente se manifiesta. Sin problema de ningún tipo. Y que es un poco lo que en Cuba debemos transmitir. Porque es una cosa súper legítima. Y ya no estamos hablando de específicamente, digamos en Cuba, de las manifestaciones de esta agrupación, las Damas de Blanco, o cualquier otro que se quiera manifestar. Ni estamos discutiendo desde el punto de vista de la prensa en sí, si las Damas de Blanco son o no son financiadas, si tienen o no tienen razón. Estamos hablando si tienen o no tienen derecho, que es una cuestión diferente. Y yo no estoy hablando por el derecho específicamente de las Damas de Blanco. Estoy hablando por el derecho de mi madre, o de la suya, o de nuestras abuelas, o de nosotros mismos, que mañana en mi barrio podemos protestar frente a cualquier oficina gubernamental
o frente a cualquier empresa que está contaminando los ríos, como hay tantos ríos contaminados en mi pueblo, inservible, y no estaría mal que hagamos una manifestación para que esa empresa tenga que poner en práctica un grupo de requerimientos y de normas internacionales en que se prevea que no contamine esos ríos, por poner un ejemplo. ¿Y por qué no nos podemos manifestar? Porque se ha extinguido en Cuba la cultura de la manifestación. Eso es malo para la sociedad, en principio, para cualquier sociedad. Porque además, la reacción de la gente es una de las cosas más inmediatas que perciben los gobiernos de acuerdo a las políticas que dictan. Es un rebote, es un feedback, es una retroalimentación súper necesaria para la salud de las sociedades. Y en Cuba se hacía, se hizo de siempre. Y es un error extinguir en un país la cultura de manifestarse completamente. Eso disminuye las posibilidades del país y del pueblo de decir lo que quiere. Y además cercena un derecho elemental y necesario, muy necesario. La manifestación en todos los sentidos, no solamente la política, aunque también la política. Por ejemplo, yo estaba viendo uno de estos países europeos que estaban manifestándose en los aeropuertos, había paros laborales y demás, porque se habían congelado este año los salarios a los funcionarios públicos de un grupo de ministerios. Cuba pone la noticia, bueno, están protestando por esto, no sé qué, y el cubano tiene la percepción de que, coño, el mundo realmente está embarcado, ¿no? Mira estos tipos, ya cuando salieron a protestar, bueno, es que para que un cubano ya proteste, hay que ver a dónde hay que llegar, ¿no? Pero Cuba hace poco hizo le llaman el gobierno, reestructuración de los puestos de trabajo, donde quedaron afuera en una primera fase, tengo entendido que más de 500,000 de trabajadores, y realmente, ¿qué pasó? ¿Que nadie se indignó? Que todo el mundo está perfectamente consciente de que debió perder su trabajo, ¿no? Fíjese que ya no nos estamos cuestionando de si es necesario o legítimo o no que Cuba reestructure todas esas plazas. No. Estamos hablando del hecho de que yo he hablado personalmente con un montón de personas que están muy decepcionadas, que tienen unos cuantos años de trabajo aportando a eso que le llaman revolución, y ahora simplemente quedaron sin trabajos y además no están conformes para nada con eso, y que mantienen una familia, tienen esposa, señores de la tercera edad en la casa, hijos que mantener, y eso ha causado un problema para una buena parte de las personas. ¿Y dónde se están manifestando esas personas? Simplemente pasa que la cultura de la manifestación en Cuba está totalmente extinguida. Y es como quitarle las armas al pueblo, las armas de lucha popular, que los pueblos nunca pueden perder. Cualquier otra arma que la guarde el ejército. Ahora, el derecho a manifestarse, el derecho a expresar en masa una opinión, es un arma que el pueblo nunca puede entregar. Porque después, para que se la devuelvan, es un problema. También pude ver en estas noticias que estaba leyendo, escuchando a nivel internacional, en el noticiero cubano, algo que muy brevemente decía, vuelven los israelíes a bombardear la franja de Gaza. Se acabó, se cambia de noticia. Miren, yo creo que a nadie se le ocurriría en el mundo justificar los continuados ataques que el gobierno de Israel ha llevado a cabo, afectando también a civiles palestinos. Ese no es el asunto. Y yo siempre aclaro, y bueno, que a nadie le moleste que digo, ese no es el asunto. Porque cuando esta gente, el gobierno cubano, va a justificar por qué la prensa habla así, va a una esencia que no es la que queremos transmitir. La esencia que queremos transmitir es que los hechos hay que decirlos como son. Ya los juicios y valoraciones que haya detrás de eso, pues bueno, cada quien lo puede hacer. No somos el pueblo más culto del mundo. Pero, a lo que íbamos. Israel bombardeó a los palestinos. Esa es la noticia cubana. Bueno, cuando pude escuchar la misma noticia, verla en Telesur, y la gente dirá, bueno, ¿y para qué referencia a Telesur si es más o menos la misma cosa? No, es que ya donde interviene más de un país, donde interviene otro país que no sea Cuba, la cosa
ya tiene un matiz, porque esa gente son profesionales que trabajan en medios rodeados de muchas otras personas que se respetan como periodistas y no pueden tampoco hacer lo que hacen los periodistas cubanos solamente. Entonces, decían en Telesur, lo mismo, israelí, un válido partido, pero presentan al líder de Hamas con 4 o 5 escoltas con AKM, con una máscara oscura, y el tipo está asumiendo que dispararon una pila de misiles caseros de estos que hacen ellos hacia territorio israelí, y que cueste los muertos que cueste, la resistencia continuará. Entonces, yo como cubano, oigo esta noticia y digo, coño, pero es que de aquí se tira para allá a veces también, ¿no? Y entonces, al margen de quién tiene o no tiene la razón, yo considero que la noticia hay que transmitirla completa. ¿Por qué se dan los conflictos? La lógica de las cosas. Pero cuando un cubano analiza las noticias en el noticiero, enseguida se da cuenta de que hay problemas de lógica. Usted ve una noticia de el pueblo entero apoya a fulano. Mañana el pueblo quitó al fulano de ahí. Eso no para mí no tiene lógica. En algo me mintieron. No estaba el pueblo tan contento con el tal fulano. O es que la cosa es no transmitir que los pueblos pueden liberarse de los fulanos que ya creen que no juegan ningún papel en ese lugar. Puede ser que la cuestión sea esa, que cada vez la gente se desincentive y pierda las esperanzas, que es lo que nosotros no hemos perdido y no perderemos nunca. Y además queremos transmitírsela a los que no la tienen. Otra noticia. Indigentes en los Estados Unidos. Medios cubanos. La popular toma de cámara, la gente en las calles, con el frío. Curiosamente, sería bueno fijarse en la ropa, en los abrigos que llevan esos indignados que están en la calle, a veces con su celular y todo ese tipo de cosas, ¿no? Indignados en las calles de Estados Unidos, aumenta la indigencia, hay no sé cuántos millones de indigentes. Bueno, esa es la noticia cubana, ¿no? Por supuesto, siempre con el fondo de demostrar que el capitalismo no resuelve los problemas de la humanidad. Eso me lo decían en la primaria, ¿no? Cuando yo no entendía lo que era una cosa ni lo que era la otra. Pero bueno. Noticia en Telesur. El 50% de los indigentes en Estados Unidos tiene empleo. O por lo menos en el estado donde se hizo la encuesta que hizo Telesur. Empleos que ganan bajos salarios. Bajos salarios, 7, 8, 9, 10, 12 dólares la hora. O sea, el mismo salario que están ganando una pila de cubanos que están en Estados Unidos y que además no viven mal y además mantienen, que tampoco vive mal, a su familia aquí en Cuba. Pero incluso cuando entrevistaban a muchos de estos indigentes, ellos expresaban que su dinero se lo gastaban totalmente en drogas. En drogas y otros estupefacientes, y a fin de cuentas, podían ir a comer a los albergues que el gobierno había preparado para que se protegieran del frío y tuvieran allí comida caliente. Sería bueno que hubieran profundizado además en cuánto dinero se gasta el gobierno de ese país para contribuir a eliminar la pobreza. No solamente en su propio país, sino en una repila de países en el mundo. Y en planes de desarrollo y de agricultura y de asesoramiento en 1.000.000 de cosas. Pero bueno, no vamos a pedirle tanto. Llegaron por lo menos a expresar este otro matiz de la noticia. Porque esto es lo que al final engloba una información y le da la perspectiva a la gente de un fenómeno. Pero volvamos a la noticia cubana. Aumenta la indigencia en Estados Unidos. Gente ahí tirada, qué sé yo. Se acabó. Bueno, esa noticia pudiéramos haberla dado también allí del mercado de Cuatro Caminos. Que estoy, por cierto, quedándome por allí cerca ahora. El que pase por la noche y le dé la vuelta al mercado de Cuatro Caminos pudiera haber hecho exactamente el mismo resultado. Porque además, en Cuba también hay un aumento importante de la indigencia. Indigencia, dígase las personas estas que están en la calle, desbaratado completamente, pidiendo un medio, 20 kilos, un peso. Y yo todos los días le tengo que dar algo a alguien. Y no soy uno. A veces de los 2 pesos que traigo le doy uno. Pero si usted va a la calle, algunas calles de aquí de La Habana por donde caminan algunos turistas,
que tienen ya la pinta de turista y la gente los identifique, mira, habría que ver. Y no solamente personas indigentes, no, sino personas en la calle diciéndole, compadre, dame algo ahí para la leche de los niños, dame algo ahí para tal cosa que sea. Y usted lo ve a veces que no son personas que viven en la calle incluso. Aquí está pidiendo mucha gente. Y si usted se lee los correos de todos los que nos comunicamos con nuestros amigos o con nuestra familia en el exterior, estamos haciendo una indigencia por correo. O sea, los fenómenos tienen una amplia gama de información a su alrededor, que es la que suele Cuba no analizar. Pero que el pueblo debe cada vez más exigir que se dé claramente toda esa información. Porque es el pueblo quien financia el periodismo en Cuba. Otro ejemplo de noticia curiosa, ¿no? Para acercar la realidad de nuestra región. En Venezuela, y todo el que pueda tener un ratico en internet, o escuchar una emisora internacional, o ver un noticiero internacional, o tener un amigo que tenga cable, se puede haber dado cuenta de que hay un movimiento de oposición fuerte contra el presidente Hugo Chávez, que de paso, ojalá se recupere pronto. Entonces, en las noticias cubanas no hay ningún tipo de noticia que no sea esta de que los golpistas, así, porque todo el que no está de acuerdo con Chávez en Venezuela es golpista, ¿no? Además, parecido como en Cuba. No, nada que ver. En Venezuela hay un movimiento muy fuerte en este momento de oposición al gobierno, y los cubanos tienen un candidato además muy carismático y una persona bastante íntegra, un profesional joven, que yo como cubano me gustaría escuchar algún discurso de los que él pronuncia, a ver de qué cosas está hablando. Porque usted ve a los cubanos por ahí por la calle que dicen, bueno, ¿cómo puede un venezolano no estar de acuerdo con Chávez? Bueno, yo pienso que los venezolanos y los bolivianos y una buena parte del mundo también debe preguntarse cómo puede algún cubano no estar de acuerdo con Fidel, ¿no? Tal vez habría que traerlo y que viva un poco un grupo de cosas, y tal vez entonces entiende, ¿no? Tal vez nosotros vamos a tener que ir a Venezuela para ver qué argumentos tienen esa gente, porque me parece que la prensa cubana no va a expresar nunca los criterios, los argumentos, las realidades que expresan otras personas, que no sean las del movimiento político amigo del gobierno que hay aquí. Que yo no estoy diciendo que le falte razón, vamos a ver, pero déjame escuchar al otro también. Yo creo que esto es lo mínimo que se le puede pedir como pueblo a la prensa. Dámele voz a todo el mundo. Porque la prensa en sí no está para formular criterios. Porque están los periodistas y están los analistas y están los politólogos, y cada cual tiene su función, los sociólogos. Pero el periodista es un puente de información, un canal intermedio entre el pueblo y la noticia. Bueno, pues haga lo que le toca. Y deje que la gente se informe con toda la información. Ya después nuestro pueblo sacará sus propias conclusiones. Nosotros creemos que hay otro grupo de factores importantes dentro del país en que se manifiesta que la prensa no está jugando el papel que le corresponde. Pudiéramos hablar, por ejemplo, de una cosa notable para que todo el mundo mire a su alrededor y vea si estamos diciendo la verdad o estamos inventando algo. El aumento del alcoholismo en Cuba. Yo no sé si en otros lugares no pasará así, pero donde yo vivo y donde viven la mayoría de los jóvenes que estamos aquí, nosotros hemos confrontado esa preocupación, sobre todo en los campos, pero también en las ciudades. Lo estoy viendo en Centro Habana en estos días. Hay un aumento notable del índice de alcohólicos y de personas que ya han perdido todo el sentido, la esperanza en la vida, y su vida consiste en sentarse en una esquina, ver qué se pueden tomar, y usted los ve que están hinchados, deteriorados, que su mente cada vez va más para atrás, que para cogerlo consciente un día ya es terrible. Y al final
toda esa gran población que está en ese estado es proclive a un montón de cosas. Y esto es un fenómeno que simplemente yo dudo que la prensa pueda expresarlo con total claridad en los medios cubanos. Pero no solamente eso, la violencia en nuestras calles está aumentando considerablemente. En una provincia que no es de las más importantes, o sea, en el aspecto poblacional y demás, como es Las Tunas, yo no hay una semana que pase y que no me entere de un asesinato violento, incluso cometidos por jovencitos de 14, 15, 16, 17 años, que ya salen a la calle con un punzón, con un cuchillo, buscando un sentido de vida en qué cosa. Y siempre el alcohol presente en eso. Y déjenme decirle que la frustración en una sociedad tiene síntomas claros. Tiene síntomas. Que si nos quitamos la venda de los ojos y por lo menos nos permitimos ver, porque eso, muchas veces el cubano no se permite a sí mismo ver y observar lo que está pasando, nos vamos a dar cuenta de que estamos cada vez en una sociedad más enferma. Pero esa sociedad no es la que estamos viendo para nada en los medios de prensa cubanos, ni es lo que dicen los periodistas, ¿no? Es más fácil hacer un artículo sobre el precio de los tomates en el mercado. Bueno, porque usted no puede quedar frente a sus colegas como es, o sea, que es un guatacón de esto, que siempre está alabando las cosas, que es lo que realmente se sigue haciendo. Pero bueno, usted para quedar como rebelde, que es además más sexy, pues bueno, usted hace un artículo que digan, cojollo, no, se la comió fulana, mira lo que sacó. No, que los precios de los materiales estos están elevados, no, del carajo. Y hasta ahí llegan las osadías del periodismo cubano, ¿no? Sin embargo, realmente están pasando cosas en todo el país. Están personas manifestándose por diversas razones. Hay un montón de problemas estructurales, hay un montón de problemas políticos, hay un montón de problemas sociales, hay unas cuantas cosas, pero es que simplemente no le han autorizado a los periodistas a reflejar la realidad. Entonces, los periodistas tienen en cualquier país del mundo que estar libres de ataduras, de compromisos, de cualquier cosa que los impida hacer su trabajo. Fíjese, si en Cuba hubiesen canales de todo el mundo y pudiéramos ver los noticieros de Latinoamérica, de Europa, de Norteamérica, de todo el mundo, yo le garantizo que si el noticiero cubano fuera una empresa, se arruinaba inmediatamente. Eso no lo veía nadie. Estoy absolutamente seguro. Después de haber visto un grupo de noticieros, de debates de parlamento, de 20.000 cosas, yo estoy seguro que como empresa inmediatamente fracasa. Hace poco, en La Habana se derrumbó una infraestructura de edificio. Más recientemente, se derrumbó la escalera del edificio donde fue proclamado el carácter socialista de la Revolución Cubana. Es verdad que eso tiene cierta combinación que dice cosas sin decir, ¿no? Porque, bueno, pero lo que yo veo esencial en esto es que se nos va a caer el país en la cabeza y no nos vamos a enterar. La prensa de ningún país del mundo, en nuestro juicio, debe prestarse para proporcionarle a un gobierno, cualquiera que sea, de cualquier tendencia política, un marco político en el cual sea un ring sin contrincante. Porque esto es la complicidad para un potencial abuso. Yo les voy a poner un ejemplo y me gusta poner los ejemplos míos específicamente. Desde que yo empecé a expresarme políticamente, todos los que están más cercanos a mí sobre todo, saben que a mí nadie me ha pagado nunca para que haga nada. El otro día venía yo en un carro y como realmente mi principal método de vida ha sido la transparencia, transparente en lo que tengo que ser transparente, porque mi vida personal, íntima y privada, yo no tengo que dar información a nadie, pero en las cosas que pueden ser de dominio público,
pues uno debe tratar de tener la menor cantidad de secretos posibles. Entonces, bueno, realmente yo, con este pensamiento de que no hay absolutamente nada que esconder, voy en un carro y me llaman por teléfono. Atiendo la llamada, pero con el ruido del carro no escuchaba lo que me decían. Y sin ningún problema pongo el altavoz. Hay muchísimas personas en un carro normal aquí, un almendrón de La Habana. En el preciso instante que le pongo el altavoz, me dice un amigo que ahora vive en los Estados Unidos, que me había dicho, oye, qué bola, ¿cómo está la cosa por ahí? Que si yo me enteré que estás allá en La Habana. El socio inocente conversando conmigo me dice, oye, te voy a mandar $50 para allá. Qué sé yo, para que salgas con la jevita un día, compadre, y haces algo, no te des tan mala vida en los días que estás allá en La Habana. Compadre, ahí lo único que iba naturalmente es gracias, ¿no? Ya, perfecto. A mí aquello me dio una preocupación, que la gente diría, bueno, y este le cambió la cara y todo. Pero es que es tan triste tú saber que alguien puede coger eso mismo y entonces hacer un video muy fenomenal con helicópteros Apache saliendo para allá y que lo que quieren es que bombardeen La Habana, qué sé yo, y un fragmentico, oye, te voy a mandar $50 para allá. O sea, usando fuera de contexto una cosa, que no sería la primera vez. Afortunadamente, ya hay gente que sabe que se hacen estas cosas y que tiene la prudencia y la ética de cuando le dicen algo, de contactar con uno y preguntarme, que sería ideal. Ven acá, Eliezer, esto es así o asado, qué sé yo. Y yo tendría derecho a responder. Pero es que durante prácticamente todo el tiempo que ha durado este sistema en Cuba, la gente no ha tenido la posibilidad de responder todo lo que desde la oficialidad se dice sobre ello. Y eso es una de las más grandes injusticias que se ha cometido en este país usando la prensa para eso. Es totalmente injusto que un gobierno o un medio oficial transmita una información sobre cualquier ciudadano o grupo de personas u otro país o una información que de alguna manera afecte a alguien y ese alguien no tenga la oportunidad de réplica, de responder, posiblemente en el mismo medio. De hecho, eso se hace en muchísimos países. Ah, usted dijo una cosa, pues vamos a invitarlo a usted y vamos a invitar a este otro, que es la víctima de lo que usted está diciendo, para ponerlo y confrontarlo. Porque casi siempre esa otra persona aludida tiene algo que decir. Y suele ser también, o sea, otra posición a considerar. Y yo repito, hasta el cansancio, independientemente de quién pueda o no tener la razón. Entonces, bajo esta presión, uno tiene que desempeñarse, uno tiene que vivir. Y yo realmente no me acostumbro a eso. Y quisiera, lo que más deseo es poder hacer política decente. No tener que estar ocultando absolutamente nada. Una de las cosas que más manipula la prensa dentro de Cuba, porque nunca han ido a la esencia de qué es lo que dice o qué es lo que propone nadie. La idea es quién es el que está hablando y siempre, en todos los casos, nadie tiene una condición moral suficiente para criticar el sistema cubano. Salga de donde salga la crítica. Yo creo que si saliera de una monje de un convento, pues entonces la crítica sería que es demasiado pulcra para hablar del sistema. Pero nadie tiene moral para hablar del sistema. ¿Y cuál es el principal elemento? El apoyo que alguien recibe desde el extranjero para hacer su actividad, la que ha decidido hacer y está consciente y comprometido con ella. Al final, si usted analiza, ¿qué pintor pinta en Cuba que no le manden o obtenga de alguna manera todos los recursos para pintar del exterior? ¿Qué camarógrafo, qué cantante, qué grupo musical canta en Cuba con instrumentos hechos dónde? ¿Y comprados dónde? ¿Y equipamiento de dónde? Pero además, los que hacen la política en Cuba, toda esa infraestructura es comprada en el exterior con el dinero del pueblo cubano, incluso comprada en los Estados Unidos,
y con eso hacen política. Ahora, un ciudadano cubano no puede recibir ningún tipo de apoyo desde el exterior para decir lo que quiere decir, y nadie en Cuba le va a proporcionar los medios para que lo diga. No puedes recibir una cámara fotográfica, no puedes recibir un celular o una grabadora que le mande de regalo cualquier persona para que haga mejor lo que quiera hacer, que a uno le gusta pintar, a otro le gusta criar conejos, y hay a quien le interesa y le preocupa la política y tiene algo que decir al respecto, y es la política en el mundo es tan legítima como cualquier otra cosa. Porque usted puede recibir apoyo para lo que sea, para el CNSX, para hacer operaciones de algún tipo. Ahora, en política está totalmente prohibido. Porque, a fin de cuentas, usted como ciudadano se supone que no tenga ninguna voz, que no tenga ninguna participación. Si usted no milita en la organización del Partido Comunista, usted no podrá nunca ir a un congreso, ni ir a un lugar que sería el momento en el que la gente expresa las cosas. Yo creo que es precisamente el momento en el que nadie expresa las cosas como son. Porque yo creo que cualquier conversación de las que he visto yo en la calle y en los parques pudiera ser un mejor congreso que los que he visto por el televisor, sin faltarle el respeto a nadie. Yo creo que todo el mundo debe hablar. Y cuando digo todo el mundo, es que si mañana me dicen, hay que quitarle, lo primero que hay que hacer es quitarle todos los medios de comunicación a los comunistas, yo me opongo. Yo soy el primero que me opongo. No. Que hablen los comunistas, que digan todo lo que quieren decir. Y que acusen, si creen que tienen elementos para hacerlo, a todo el que quieran acusar. Pero luego que el acusado y cualquier otro que quiera opinar al respecto también pueda hablar y lo puedan ver y escuchar todo el pueblo cubano. Hasta que no sea así, simplemente la competencia no es justa. Es desleal. Por eso es que a mi juicio el principal obstáculo de que Cuba tenga internet, que le subiría la parada a la prensa muchísimo, porque cuando en Cuba haya internet, ya el noticiero no podría ser ese, porque si uno tiene a su alcance toda la información que se genera en el mundo, ¿para qué quieres tú que alguien te mastique o te dicte ningún tipo de información? Fíjese que yo no sé qué trabajo se dedicarían a hacer. Precisamente por eso es que no tenemos internet. Cualquier otro obstáculo, yo realmente, es que tengo el derecho a hacerlo, no me lo creo. Además, no sería la primera vez y no es el único aspecto en que mucho desarrollo pudiese llegar a Cuba, mucha tecnología pudiera entrar a Cuba, la calidad de los cubanos pudiera ser mucho mejor, pero el principal obstáculo por el que no se pueden hacer un grupo importante de cosas es que los cubanos accedan a mayor libertad de información. Yo estoy absolutamente convencido de eso. Y el internet, pues, es el principal ejemplo en este sentido. Hace poco estuve viendo un documental buenísimo de cómo, dice el título del documental, cómo Facebook cambió el mapa del mundo árabe. Y eso deberían verlo todas las personas. Bueno, lo ha visto el mundo entero, tal vez no lo han visto los cubanos solamente. Pero cómo la gente, una vez que se empieza a comunicar, una vez que la gente empieza a intercambiar criterios, opiniones, a escucharse todos, pues las cosas cambian. Indiscutiblemente. Bueno, hoy hemos comentado algunos aspectos muy sencillos, generales, desde la perspectiva siempre de un cubano más, sobre el tema de la prensa, el periodismo, la información. Esperamos que esto les sea útil y bueno, en otros encuentros seguiremos conversando de otros temas de interés para todos nosotros los cubanos.